El 5 de febrero fue digamos, una fecha que tenemos que tener muy presente. El 5 de febrero hubo una propuesta de reforma que se presentó ante la Cámara de Diputados por parte del presidente de la República, en aquel entonces en el sexenio anterior, y por lo tanto él dijo, esta es una reforma en donde los invito a que cambiemos el sistema de gobierno de alguna manera, por así decirlo. Lo que pasa es que para poder llegar a esa parte y poder invitar a la ciudadanía a que se sumaran a esa reforma, previamente debió de haber existido un estudio, una circunstancia de investigación que diera lugar a que hubiera precisamente esa petición de reforma, sobre todo porque se cambiaba la Constitución. Y en este sentido, recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dijo por parte del mismo gobierno que no había ningún diagnóstico. Entonces, esa invitación a cambiemos la Constitución, lo cierto es que no había ninguna circunstancia de investigación seria que nos pudiera permitir incorporarnos. Digamos, el parteaguas. Y esto es muy importante de destacar porque para llevar a cabo una reforma, se refiere a la reforma realiza la creación de un laberinto. La elección de estas plazas se daban por circuitos judiciales, esa agrupación de diferentes incluso estados donde se ponen para resolver determinados asuntos. En esta parte de la incongruencia, por ejemplo, se dijo en la reforma constitucional, van a ser electos los jueces a través de circuitos judiciales. Y luego en la ley secundaria se hace un cambio y se dice, no van a ser circuitos judiciales, van a ser distritos judiciales. La connotación entre un circuito judicial y un distrito judicial es muy diferente. Impacta a la ciudadanía porque un circuito judicial es para que tú elijas a tus jueces en ese lugar, pero el distrito judicial es para que lo elijas en una región. Y en esa región, a veces hay circuitos judiciales que salen de un estado. En ese sentido, la ciudadanía no va a poder elegir a esos jueces porque no forma parte del territorio que tienen para elegir, porque están divididos de diferente manera. Y en este sentido hay amparos incluso contra eso y continúan con esas circunstancias. Lo que se viola en estos aspectos no solamente es eso, sino que además en un principio se dijo, tú vas a elegir a jueces y magistrados a través de la especialidad, la materia y estos circuitos judiciales. Sin embargo, se cambia en la ley secundaria y se dice, fíjate que ahora ya no los vas a elegir así. Te voy a poner, se dijo, te voy a poner nombre y apellido y tú vas a poner de propia mano tu nombre y apellido. Pero ahorita ya lo cambiaron y dijeron, ¿sabes qué? No, no lo puedo hacer así porque como me recortaste el presupuesto, entonces lo que voy a hacer es que te voy a poner unos cuadritos arriba y vas a poner solamente el número. Te voy a poner una infinidad de listas para que tú puedas ver y puedas precisamente poner el número. Esa es una boleta electoral tan pequeña que difícilmente la van a poder leer. Entonces, ahí hay una violación directa a las personas que no saben leer ni escribir y hay una violación para aquellos que no pueden leer, para que no pueden ver. Y entonces se cambió, originalmente se dijo, van a poner los nombres y ahora lo que van a poner en estos cuadritos que se aparecen en la parte superior solo es el número. Pero aquí hay una violación todavía más grave. Dice el Instituto Nacional Electoral, como me redujiste el presupuesto, entonces la papelería no va a ser la idónea que utilizo cuando elijo al presidente y cuando elijo a los diputados y senadores. No, no me alcanza. Entonces, incluso puede ser hasta papel bond, de esos que venden en la papelería. Y además la impresión de la cartografía, llamémosle así, no va a ser en donde siempre se imprime, va a ser en otro lado. Y por lo tanto hay otra violación ahí, porque no hay transparencia.
Y luego se dice, te voy a pedir a ti, ciudadano, como no tengo la capacidad para poner el número de casillas suficientes, ni el personal idóneo y capacitado para que lo hagas, entonces te voy a pedir a ti, ciudadano, que me ayudes a contar las boletas. Y entonces nos encontramos que hay una elección que se dice, vamos a legitimar al perfil idóneo, porque considero que debe ser electo por voto popular, y entonces en ese voto popular, pues voy a poner estas condiciones, pero quien finalmente va a terminar contando esos votos, pues es precisamente la ciudadanía. De tal manera que no hay ninguna legitimidad para estas circunstancias. Ahora, dentro de las condiciones, encontramos una infinidad de imprecisiones ahí. Imprecisiones desde las fechas en las cuales se obligaba, por ejemplo, en la reforma se decía que, por ejemplo, para el 6 de febrero se tenía que aprobar las candidaturas de los poderes. Sin embargo, en la ley secundaria se cambian las fechas y se habla del 8 de febrero, por ejemplo. Luego hay otra trampa en razón de que se dice cualquier circunstancia que tú quieras reclamar de este trámite electoral, pues lo va a realizar una sala, que precisamente esa sala está por extinguirse. Y entonces le va a tocar a la que le denominan Jucopo, que es que pertenece también al Congreso, y él va a resolver cualquier conflicto que se presente y además va a resolver las inconformidades. Entonces nos encontramos aquí con que hubo una presentación de una reforma y se dijo, vamos a cambiar a jueces y magistrados en su totalidad y desde luego a los ministros. Solo me voy a centrar en jueces y magistrados porque finalmente los ministros eran electos no por concurso, pero sí los jueces y magistrados. Al hacerlo, crea un comité de evaluación, crea un tribunal de disciplina y luego se hace una implementación. En un primer momento se dio un plazo en la propia Constitución para que se creara la ley secundaria y que iniciara, en su caso, el proceso electoral. El problema aquí es que una vez que se publica la reforma, inicia la implementación sin ninguna ley. En un inicio se dijo que lo tendría que hacer legalmente era el Instituto Nacional Electoral. Se hicieron críticas fuertes en ese sentido porque se dijo particularmente que el Congreso cedía sus facultades de legislar para que lo hiciera el Instituto Nacional Electoral. Después, dentro de lo que estableció la ley en el plazo, sí presentaron una legislación, pero tomen en consideración una reforma. 5 de septiembre, 6 y 26 de agosto, 8 de septiembre, 15 de septiembre se aprueba la reforma. 30 días después se crea la legislación. Todo eso lo tuvo que hacer el Congreso. Todo eso tuvo que analizar el Congreso, presupuestos, cuestiones no previstas para poder resolver cualquier conflicto. Entonces, aquí lo que nos encontramos es en unas ocurrencias que cada vez que plantean una posible solución se contrapone con otra. Cuando tú decides que alguien sea electo por voto popular, digo así, voto popular. Una de las implicaciones más graves que tiene esta circunstancia es que cuando se elige al presidente y al Congreso, hay alguien que está vigilando la contienda electoral y ese alguien que vigila la contienda electoral son los partidos políticos. Cuando se crea este laberinto de sustituir a jueces y magistrados, solamente se permite que haya eh, observadores, pero no hay reglas claras de cómo vas a elegir a los observadores. De tal manera que nunca hubo leyes transparentes, justas ni equitativas, y eso viola la integridad electoral, porque para que tú puedas elegir a alguien por voto, necesitas entender lo que significa un voto universal, porque este tiene que ser libre, secreto, directo, y debe de haber un contrapeso para que revise que esas elecciones se lleven a cabo de manera correcta. Y en el caso concreto no pudo suceder porque para cuando inicia la contienda electoral no había ley ni presupuesto que estableciera las reglas claras
para llevar a cabo una elección de esta naturaleza. En la actualidad, lo que tenemos es que los comités de evaluación, que es la etapa particularmente en la que estamos, ellos tendrían en prácticamente un poco más de 30 días que elegir estos perfiles para ver cuál es el idóneo. El problema es que la idoneidad desde su punto de vista es que sean abogados, que tengan 5 años de experiencia para ser ministros y que desde luego nada más requieren cartas de recomendación y que él diga que quiere ser juez y magistrado. ¿Cualquiera puede tener el nombramiento de juez? Sí. ¿Cualquiera puede desempeñar el cargo de manera eficiente y con profesionalismo y excelencia? No. Se requiere experiencia, se requieren horas de vuelo, se requiere entrar al quirófano teniendo experiencia para saber operar, se requiere tener conocimiento jurídico para poder resolver un asunto. El problema aquí es que cuando llega la reforma y te das cuenta de que el juez ya no tiene libertad para resolver, entendida la libertad como proteger al ciudadano cumpliendo la Constitución. ¿Por qué digo que no tiene libertad? Porque en realidad se le maniató a través de un tribunal de disciplina que todavía está apenas vamos con el comité de evaluación, aún faltaría lo del tribunal de disciplina, este, lo someten y le dicen, oye, mira, juez, tú vas a ser vigilado no solo por tu actuar como persona, sino también por tus criterios. Y por lo tanto te va a sancionar un tribunal de disciplina y te puede sancionar al grado incluso de destituirte. No hay reglas claras para ese tribunal de disciplina, entonces te puede sancionar. Pero como el tribunal de disciplina le guarda cierta, digamos, dependencia al Senado, pues el Senado, que va a controlar al tribunal de disciplina y que además también va a contribuir en la elección, le va a decir, oye, si no lo si no lo castigas, yo te voy a sancionar a ti, tribunal de disciplina. De tal manera es que aquí hay una cadena de dependencias. Y eso impacta en el nuevo juzgador, no en los de carrera judicial, pero en los nuevos sí, porque primero no saben las reglas administrativas, son nuevas reglas de disciplina, no tienen la experiencia y lo digo con todo respeto, no tienen el temple para resolver de cara al público en una sala de audiencias. Porque cuando tú llegas a una sala de audiencias tienes que tener, obviamente, el conocimiento y el dominio de la figura jurídica. Y a partir de lo que te argumentan las partes, con este entronque de milisegundos que les acabo de decir, el juzgador escucha lo que le están diciendo, ya tiene en su mente esa información y entonces capta el punto fino de la controversia. Y al captar el punto fino de la controversia, con toda esa experiencia y ese bagaje, puede dar la respuesta. Puede, no necesariamente lo hace, puede. Y cuando no puede, hace un receso, pero no para leerse toda la legislación, no, solo para precisar ese punto y no equivocarse en la audiencia porque hay responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Cuando el juzgador de carrera judicial le ponen estas condiciones diciéndole, tú vas a tener de alguna manera, una limitación en tu actuar y en tu razonamiento y te van a dar línea de cómo comportarte, el Poder Judicial de la Federación, en su gran mayoría, decide jubilarse. Por lo menos, lo digo en forma personal y lo digo con mucho respeto, yo amo la institución y la seguiré defendiendo, pero no estaba dispuesta a, a, a contravenir lo que yo juré de cumplir con la Constitución. Entonces, ¿qué sucede con la ciudadanía? Pues hay un impacto, porque un juez que tenga un nombramiento de juez electo por voto popular, sin experiencia, va a tener un impacto gravísimo si lo vinculamos sobre todo con la reforma al 19 constitucional. Vayámonos al escenario. Acaban de elegir jueces electos por voto popular, aparentemente por el pueblo. Dicho sea de paso, no va a ser el pueblo, porque como ya vieron, les pasamos cómo iba a ser la papeleta. Para llegar a esa papeleta, quienes hicieron la selección fue el Senado, luego el comité de evaluación, luego se lo regresa al Senado
y luego designan los mejores perfiles. Si sobrepasa el número de aspirantes, que serán más de 6, entonces pues se hace una tómbola y ya salen cada uno. Ahora, son 6 por cada juez. Sumemos 6 por cada juez en estos 1,700 jueces. La mitad aparentemente va a salir en el 2025 y la mitad en el 2027. Sin embargo, cuando los jueces de carrera judicial deciden irse, pues sobrepasan el 50% de los que se van a ir en el 2025. Y como la ley no prevé el presupuesto de qué hacer, significa entonces que no va a haber jueces para elegir en el 2025 que puedan reunir ese 50%. Y ahí hay un tema grave porque quienes quedan encargados son secretarios en funciones. Y entonces se rompe la credibilidad o la confianza de la ciudadanía cuando un tribunal está integrado no por jueces y magistrados, sino por secretarios en funciones. Después, ciertos secretarios en funciones serán sustituidos o reemplazados por los nuevos jueces que lleguen electos por voto popular, que como les dije, solamente van a requerir ser licenciados en Derecho, tener poca experiencia, sus aspiraciones y sus cartas de recomendación, que también los pueden dar sus esposas, sus hermanos y sus hijos.